Unamuno era muy, le gustaba de alguna manera presumir y de hecho me encantaba que le hicieran retratos y le hicieran cuadros, etcétera, etcétera. Con su amigo Zuluaga tenía una correspondencia grande sobre el cuadro que quería pintarle Zuluaga. Desgraciadamente, entre el destierro, el exilio, pues se fue retrasando y al final, justamente durante el exilio, mientras la estancia de Unamuno en París, en el año 24, Zuluaga pinta este cuadro sin el retrato de Salamanca. Vemos dos figuras, una el avechucho otra vez con el ojito pintado y esta figura que parece un pelícano, lo plegaba Unamuno, pero no tenemos constancia de ello. Y este otro cuadro es de Solana, el pintor cántabro. Muchos años más tarde el Ministerio de Educación lo compra. Tuvo tal éxito que Solana hace tres cuadros, un tercero que representa justamente lo que pretendía Unamuno. Aquí una reproducción de la ciudad de Salamanca. Ese cuadro está en la Fundación del Banco de Santander, aquí en Madrid. Aquí hay varias fotografías. José Suárez era un fotógrafo salmantino. La inmensa mayoría de las fotografías que conocemos de las figuras de Unamuno están hechas por él. Aquí vemos algunas figuras muy conocidas. Esta es la mesa, la tetera, la cocota unamuniensis, la mosca, el pájaro de pico largo, el pajarraco buitre, esta le llama la esfinge, este es el cerdo, el búho, una foca, un avechucho. Son figuras de Unamuno. Aquí tenemos otras figuras que estas están sacadas de una exposición que hubo sobre Unamuno en la Biblioteca Nacional de Madrid. Vemos aquí de nuevo al cerdito, la tetera, otros tres pájaros que como vemos, ¿no? Son variaciones del mismo pájaro que le sube la cabeza, le baja la cabeza, le sube el pico, le baja el pico, la cola, etcétera, etcétera. Y esta figura que está aquí, este no es de Unamuno. En el libro de Harbin, él dice que es una discípula de Unamuno. Era Natividad Sánchez Ferrero, que era amiga de la hija mayor de Unamuno, de Salomé. Y ella, como su hermano Luis, sería de alguna manera la segunda generación de creadores de papiroflexia, siguiendo la línea de creativa a partir del pájaro aleteador. Hay en el ambiente español, en esa época, abunda pues el elefante, el dromedario, la jirafa, que son figuras que hoy día no sabemos si son creaciones de alguno de estos autores o de quién pudo ser. Aquí vemos una figura curiosa. Aquí es el cerdito de Unamuno, pero cuando Unamuno está en el exilio en el año 24, hace varias figuras y las dedica intencionadamente al promotor de su exilio, al general Primo de Rivera. Está firmado aquí el 18 de marzo del año 24. Y esto, para finalizar, esta es la última figura que conocemos de Unamuno, el avechucho, y está hecho unos días antes de fallecer Unamuno. Unamuno falleció el 31 de diciembre del año 36 y esta figura pertenecía unos días antes, el 16. Él, como sabemos, pues estuvo confinado en su casa a partir del 1 de octubre por sus declaraciones contra el alzamiento de Franco y entonces estuvo encerrado en su casa, no le permitieron salir y desgraciadamente el 31 de diciembre falleció. Y eso es todo un poco.